Preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, para atesorarla, para recibirla en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para atesorarla, para que nuestros sentidos estén bien apercibidos y podamos comprender, Señor, aquella provisión que tú nos quieres dar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Qué tremenda declaración el Señor nos ha regalado para este retiro tan especial, tan singular, tan diferente, cargado, ¿verdad?, de regalos. La verdad que entiendo y lo aprecio de una forma muy especial. Y quiero compartirte esta palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me habló para poder compartir en este culto. Ungido, pero débil, afirmando el carácter. Ungido, pero débil. Fíjese que una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñó hace algunos años atrás, ¿verdad?, era la importancia de asimilar lo que era el aceite. Cuando fue la primera vez, ¿verdad?, que comenzamos nosotros, ¿verdad?, el ministerio, la iglesia, y fuimos caminando en esto, la verdad que yo no me sentía pastor. Sí sabía que tenía el llamado, sí sabía que Dios me había llamado, y sí sabía que Dios quería que yo hiciera, ¿verdad?, la tarea y el oficio pastoral. Y cuando partimos el trabajo con estas personas, se me decían a mí pastor, yo siempre sentí como que le hablaban a otra persona. Pastor, a veces ni siquiera creía que era yo, pastor, y después como cuando me hablaban de nuevo, como que reaccionaba, pero como que no me sentía como en propiedad. Y yo recuerdo que pasaron, ¿verdad?, los meses, pasó el tiempo, la gente sí seguía diciéndome pastor, la que me ubicaba pastor, pero yo dentro de mi interior, ¿verdad?, todavía no lo asimilaba muy bien, o no lo sentía como que fuera parte de mí, ese título. Pero un día, ¿verdad?, cuando estábamos ya por ahí por mayo, vino mi pastor, y me acuerdo que nos apartaron como ministros, ¿verdad?, pero reconocidos con aceite. Y yo recuerdo muy bien que cuando el aceite cayó sobre mi cabeza, sentí y percibí que ya no era esa palabra para otro, sino que yo sentí que ese era yo. El aceite activó algo en mí. El aceite me habilitó de cierta manera. Cuando recibí el aceite, habían cosas que por el proceso de maduración uno tenía que aprender a digerirlas. Entonces yo comencé a asimilar, ¿verdad?, lo que era caminar con ese aceite sobre la cabeza. Y teniendo aceite sobre mi vida, me di cuenta que también cometía torpezas. Lo que yo pensaba en algún momento fue, aceite quita imperfección, aceite ajusta cosas, aceite ordena cosas, aceite me da fuerza para hacer ciertas cosas. Y en estricto rigor es parte de también lo que hace el aceite. Pero había una parte que era complementaria a eso, que era mi responsabilidad espiritual, que tuve que empezar a construirla
en base a mi relación con Dios. Y que eso iba más allá del aceite, más allá de una palabra específica, más allá de una profecía, más allá de una actividad, más allá de una reunión. Eso era directamente relacionado con mi vida, relacionado con mi corazón. ¿Puede cerrar esa puerta, hijo? Relacionado con mi vida, era mi responsabilidad. Entonces, de alguna u otra manera, ¿verdad? Ahora que estaba estudiando la palabra, porque esta palabra el Señor no me la dio aquí, me la dio hace rato, pero ahí uno la va masticando, porque uno tiene que primero uno recibirla y uno asimilarla, porque así es lo que implica la impartición. Porque si uno va a trasladar información, cualquiera lo hace, pero para impartir algo uno tiene que comer, vivirlo, adentrarlo y soltarlo. Por eso es que es tan importante, hermanos amados, que lo que se vive se imparte y lo que no se vive se informa. Entonces, aquí meditando en esto, le decía yo, Señor, estudiando la palabra, empecé a graficar nuestra propia vida, mi vida, tu vida, en base, ¿verdad?, a la provisión del Espíritu. Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para. O sea que el aceite cayó sobre Jesús, el ungido, para poder realizar una tarea. Quiere decir que el aceite está directamente relacionado con una tarea. Pero aún así, aunque el Espíritu había caído sobre Jesús para realizar tareas, aún así tuvo que cumplir con su Nazaret. Aún así tuvo que cumplir con sujeción a sus padres. Aún así tuvo que ir al Jordán. Aún así tuvo que ir a bautizarse. Aún así tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto para ser, ¿verdad?, validado, para ser, como quien dice, acreditado, para recibir las credenciales que lo iban a habilitar para el desarrollo ministerial. Entonces, fíjese qué interesante es esto, que aunque el aceite llegó sobre él, habían cosas que igual él tenía que hacer. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, como bautismo, primero como regeneración, luego como bautismo y luego más adelante como llenuras sobre nuestra vida, cada vez que comenzamos a participar de las llenuras, eso no quita de nuestras responsabilidades espirituales. ¿Sí me doy a entender? No nos exime de las responsabilidades que nosotros tenemos que hacer, aunque el aceite esté sobre tu vida. Porque el aceite reconoce su función, ¿verdad? Recordemos la conversación en el libro de Jueces de los árboles, hablando acerca de la elección de los reyes, de la reunión de los árboles, cuando le pidieron al olivo que fuera rey sobre los demás árboles. Y él dijo: no, ¿cómo voy a dejar mi función que honra a Dios y unge reyes? No voy a dejar mi función. Es decir, la función del aceite es honrar a Dios, y la función del aceite es también reconocer a hombres, reconocer a siervos, reconocer a servidores de Dios. Cuando le cae el aceite, hay una señal sobre su vida. Entonces, me di cuenta, ¿verdad?, la tarea de las funciones que Dios va entregando. Números 35, versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Ponga atención, se había refugiado. Esto es el homicida, ¿verdad?, sin querer, sin intención, ¿verdad? Volverá a la ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera, ¿quién? El sumo sacerdote, el cual fue con el aceite. Pero este sumo sacerdote era una sombra y una figura de lo que realmente iba a venir en el futuro. De otra forma, esto era una figura de imperfección para mostrarnos a nosotros lo perfecto. Este sumo sacerdote era un hombre. Sin embargo, como hombre,
Por causa del aceite, Dios le había entregado la autoridad espiritual de poder, de alguna manera, establecer una jurisdicción que defendiera a los que con él estaban. Mire, en otras palabras, el Espíritu Santo sobre ti, el aceite que está sobre ti, te ha dado la jurisdicción, aún siendo imperfecto, de defender a los que contigo estén. Ahí están tus hijos, ahí está tu esposa, ahí está tu familia, ahí están los tuyos, siendo imperfecto. Porque este sumo sacerdote era imperfecto, pero tenía aceite. Diga conmigo, con aceite, pero imperfecto. Esto es muy importante, ¿verdad? Asimilarlo. Porque a veces nosotros pensamos que el aceite trae perfección, pero en cambio el aceite lo que trae es una habilitación para que tú comiences a trabajar en lo que tú tienes que trabajar. O sea, como quien dice, te abre una veta para que tú empieces a construir una relación que dé madurez y que afirme tu carácter en la presencia del Señor. Entonces, habían funciones nobles por imperfectos. Qué tremendo es esto. Un día estaba ministrando una hermana y de repente me empezó, ¿verdad?, a comentar, y la hermana estaba bien tocada y yo le empecé a aconsejar por la palabra y la hermana se quebrantó y comenzó a llorar y yo la miraba y escuchaba y inmediatamente me conmoví y ella me quedó mirando. Entonces yo me di cuenta que ella de alguna manera sintió, bueno, en la que venga la consejería soy yo. Entonces yo estaba llorando ahí quebrantado, entonces como que me quedo mirando rara, llorando y yo llorando. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta por qué tú me miras, pero te voy a decir por qué me pasa esto. Entonces yo le dije a ella, me parece impresionante que Dios le otorgue lo santo a hombres imperfectos, lo eterno a hombres imperfectos. Dios te ha dado a ti bendición siendo imperfecta. Y Dios me ha dado la bendición de poder ayudarte a ti siendo imperfecto. ¿Qué Dios otorga lo santo a gente imperfecta? Imagínese usted que Dios llama a meraritas de la tribu de Leví, meraritas, gersonitas y coatitas. Los, ¿verdad?, meraritas para colgar, llevar, ¿verdad?, del tabernáculo los pilares, ¿verdad?, la estructura. Los gersonitas para llevar las cortinas, los embellecimientos. Pero los coatitas para cargar sobre sus hombros las cosas sagradas. Pero coatitas, gersonitas y meroritas eran imperfectos, pero cargaban lo sagrado. Entonces, qué tremendo es poder visualizar que este ángulo, es decir, que Dios ha depositado algo perfecto en gente imperfecta. Y fíjese que la Biblia dice que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era. Y fíjese que la Escritura dice que algunos nobles habían, pero no muchos. Dice, no hay muchos nobles entre ustedes. Es como quien dice, algunos sí los saqué de la nobleza, pero la mayoría ni pinta de nobleza tenía, pues, hermano. Y le dio algo sagrado a Dios. Tremendo. Sacerdote imperfecto, pero mientras estuviera presente, había una ciudad de refugio para alguien. Quiero que tú sepas que aún en base a tu imperfección, Dios te puede ocupar para ser ciudad de refugio para los tuyos. Aún aunque seas imperfecto, Dios está dándote su bendición para que tú sepas que mientras tú vivas hay cosas que no van a ocurrir por causa tuya, pero por causa de que el Señor está contigo. Hermano, y esto es muy importante entenderlo, porque si no se entiende bien pareciera ser hasta soberbio, pero no es soberbio, no es soberbia. Es entender que cuando Dios derrama su bendición sobre alguien, hay cosas que
comienzan a establecerse en base a límites. Si esa persona está ahí, hay una bendición que está sobre ella. Y las personas que estén con esa persona, Dios las va a bendecir por causa de esa persona. En otras palabras, tú eres bendición para los tuyos. Imperfecto todo, débil y todo, eres bendición para los tuyos. Y algo, hermanos amados, que el enemigo quiere hacer es valerse de nuestra imperfección para separarte de Dios. Cuando Dios sabe que tú eres imperfecto. Por eso es que cuando Satanás vino, ¿verdad?, delante del Señor, en esta figura del profeta, ¿verdad?, Zacarías, con Josué, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote traía vestiduras viles. Y viene Satanás a acusarlo, diciéndole: mira las vestiduras de este sumo sacerdote, del que tú tienes para ayudar a otros. Mira cómo está. Y fíjese, como imagínese que el Señor le dijera: oh, me has sorprendido con lo que me estás diciendo. Entonces el Señor, hermano, ni importancia podría haberle dado, pero le dijo: pero no es este un mero carbón que yo saqué del mismo fuego. O sea que el Señor le dijo específicamente: ¿estás descubriendo la Coca-Cola? Si yo sé que es imperfecto, si yo lo saqué del mismo fuego, si este viene todo manchado, yo lo sé, pero no es por causa de su imperfección, es por causa de mi presencia en él. Y eso, hermano, es tremendo, porque eso nos va a dar perspectiva para entender que esto, amados hermanos, no es con espada, no es con ejércitos, no es con fuerza humana, es con su espíritu. Hermano, y eso nos va a dar perspectiva para comprender las cosas. Mire, Hebreos 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿Por qué le quiero compartir esta administración? Ungido pero débil. Porque a veces, hermano, cuando uno escucha el perfil de un sumo sacerdote, escucha el perfil de un hombre de Dios, escucha el perfil de un obrero aprobado, escucha un perfil, le aseguro que el 80 y tantos % siente que no llena el perfil. Sienten que no lo llena. Y de repente, hermanos amados, se genera una distancia tan grande con personas de alguna manera que cargan gloria versus aquellos que no cargan algo o no se les nota, que la gente dice: ¿cuándo va a ser el día que yo pueda llenar esa medida? ¿Cuándo va a ser el día que yo realmente pueda hacer cosas como las que hace aquel? O hablar como habla aquel, o servir como sirve aquel, o orar como ora aquel. Imagínese, usted escucha a un hermano orar y de repente ve que le palabra y palabra y palabra y palabra y palabra, y el otro que está ahí escuchando dice: chanfles, y yo no sé ni unir 5 palabras cuando oro, y me voy a la oración y de repente no sé ni qué decir. Y aquí me dicen que soy sacerdote y yo no tengo ni idea lo que es el sacerdote, pero sí sé que tengo gente que tengo que cuidar. Pero hay cosas que realmente usted seguramente no va a saber y seguramente siente que no las puede hacer. Y eso es la grandeza, hermanos amados, de este realmente servicio ministerial, que ninguno de estos que Dios llamó sabía siquiera lo que estaba haciendo. Porque lo que necesitaba Dios no eran capacidades, eran corazones dispuestos. Porque a los capaces Dios le dice: perfecto, si eres capaz, sigue tu camino. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Porque realmente, si fuera por ser capaces, hermano, le aseguro aquí, muchos capaces no hay. No habemos muchos capaces, ¿verdad? Entonces, realmente pensar que nosotros somos los perfectos sería un error. Entonces Dios establece hombres débiles para hacer tareas formidables. ¿Qué piensa usted de un hombre llamado Aarón, que Dios lo llama a ser sumo sacerdote con una cantidad de imperfecciones horrorosamente evidentes? ¿Qué piensa usted con una María que hablaba mal y Dios le hablaba y Dios le hablaba y ella lo oía con evidentes torpezas?
¿Y qué piensa usted, hermanos amados, de tantos hombres de Dios que Dios les hablaba y se revelaba a ellos? Pero cuando usted lo ve en la Escritura, hermano, una abundante lista de imperfecciones. Por eso es que la Escritura es un libro tan hermoso que no nos oculta las imperfecciones. ¿Y saben por qué no nos oculta las imperfecciones de los ungidos? Para que nosotros tengamos perspectiva de entender que no es por hombres, sino que es por causa de Él. Y ahí es donde nosotros podemos ubicarnos y entender que hay una gracia derramada sobre todos nosotros, que hay una virtud derramada sobre todos nosotros, que hay misericordia derramada sobre todos nosotros, pero que somos, hermanos amados, ungidos, pero débiles, ungidos, pero imperfectos, ungidos, pero torpes. Hermano, es que mire, fíjese que en la mañana estaba ministrando el hermano Oscar acerca de la santidad aprobada. ¿Y que no le parece a usted curioso que el Señor haya dejado en el libro del profeta Isaías una mención acerca de que Él, Dios mismo, creó un camino que se llama santidad Jehová? Y dice que nosotros tenemos que transitar por Él. Y aún así nos dice que por brutos que seamos, no nos salgamos de ahí. ¿No le llama la atención a usted? O sea que si ese camino fuera para ausentes de brutería, ninguno de nosotros estaríamos ahí. ¿No le parece curioso? Y ahora miramos la descripción, hermanos amados, de aquellos que el Señor llamó para conquistar el mundo. ¿No le parece curioso que llamara gente del vulgo, gente ignorante, gente peleadora, recaudadores de impuestos, amigos de publicanos? Hermano, que llamara gente que realmente ni en el mismo sistema eran muy apreciados. Y Dios dice, perfecto, a ti te necesito. ¿No le parece a usted curioso que llamara a un Saulo que era perseguidor de la iglesia y todos lo aborrecían? ¿No le parece curioso que llamara a un Onésimo que era un esclavo que estaba huyendo? ¿No le parece curioso que llamara a un Jefté, hermanos amados, que se hizo mercenario en el camino de buscar una nueva vida y se enroló con gente, hermanos amados, en la región de Tob, que al final terminó siendo algo que ni siquiera él pensaba que podía hacer? ¿No le parece curioso que llamara a Aarón a ser un sacerdote cuando lo único que hacía era ladrillos, hermano? Y mire, hermanos amados, que llamara a gente que naturalmente no tenía ningún tipo de condición. Yo no sé si tú te miras con unas condiciones extraordinarias para tocar los platillos en un altar. Yo no sé si tú te miras extraordinario para tocar una guitarra o un piano ante un Dios eterno. Yo no sé si alguien de ustedes se mira perfecto para cargar, hermanos, un consejo sagrado. Si mira perfecto o entiende que es por misericordia. Por la gracia del Señor, porque realmente hombres imperfectos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es que, hermanos amados, nosotros imperfectos tan solamente estamos tratando de asimilar el modelo del perfecto, caminando a parecernos a Cristo, caminando para ser semejantes al Hijo de Dios, caminando para llegar a la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, pero reconociendo que si Él es el perfecto, nosotros somos imperfectos, hombres débiles. Miren, hermanos amados, un ungido pecador. Miremos esto, con aceite, pero débil. Levítico 4:3, si al sacerdote ungido, no, hermano, leámoslo bien. ¿Qué dice ahí? Si el sacerdote, ¿qué dice? Según el pecado del pueblo. ¿Por qué dice pecar es según el pecado del pueblo? Porque la Biblia también dice que conforme al sacerdote es el pueblo y conforme al pueblo es el sacerdote. O sea que estaban todos metidos en la misma fiesta. Pueblo y rey igual de imperfectos.
Pueblo y sacerdote, igual de imperfectos. Pueblo y profeta, igual de imperfectos. Ah, no, pastores, que mire que el profeta. No. Dios llamó a Jeremías ni quería ni profetizar lo que Dios le decía. Dios llamó a Jonás y Jonás se arrancó de la tarea que Dios le había dado. Dios llamó a Isaías y era más garabatero que todos nosotros juntos. Si dice la Biblia que él habitaba en un pueblo inmundo y que él era un hombre inmundo de labios, ¿qué le está diciendo con eso? Que era más garabatero que todo el pueblo, hermano. Por decirlo jocosamente. Le estaba diciendo, hermano, le decían boquita sabrosa. O sea, el Señor vino y le puso un carbón. Pero mira quién llama a un hombre imperfecto de labios. Dice la Biblia, ay de mí, porque vi una gloria, pero yo soy un hombre inmundo de labios, soy un hombre pecador, muerto soy. Y era el profeta Isaías, hermano, el que escribió 66 capítulos que establece la estructura de los 66 libros de la Biblia. Es el que más profecía registra acerca del Mesías. Es uno de los libros que es más mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo era? Inmundo, de vida, pecador y de labios. O sea que usted no va a decir, a ese sí lo llamaron porque realmente tenía cualidades, hermano. A ese se le miraba que tenía buen pegue. Cuando venía, mira la caminata que tenía, mira cómo habla, mira el desplante. Nada, hermano, nada. Y así usted puede seguir por la lista, hermano, de otros profetas también, que no tenían muchos, hermanos, cualidades, como quien dice, extraordinarias. Mira el mismo profeta Elías. No dice del profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades semejantes a las nuestras. Y nosotros cantando, días de Elías llegaron. O sea, hermano, entendamos claros que aunque Elías era un hombre imperfecto, Dios lo ocupaba. Pero no era, hermanos amados, ocupado porque él era el mero mero, sino porque a pesar de que sobre él había aceite, reconocía su imperfección y trabajaba en las cosas que tenía que trabajar. Esto nos pone a nosotros en perspectiva para entender que sí o sí debemos trabajar en nuestro carácter. En otras palabras, no nos podemos quedar con un culto de visitación, ni nos podemos quedar con un día en que hablé más lenguas, ni nos podemos quedar con un día en que llore más, ni nos podemos quedar con una semana extraordinaria, ni nos podemos quedar con un retiro en particular. Tenemos que seguir trabajando porque somos hombres imperfectos, porque aunque tenemos aceite, somos débiles. Y como somos débiles, tenemos que estar apegados al Señor. El ungido, pecado. Mire Lamentaciones 4:20. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, fue atrapado en sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Ungido pero atado. Lamentaciones 4:20 está hablando acerca del heredero en la línea davídica. A él se le decía el aliento de vida. Este libro de Lamentaciones está al lado del profeta Jeremías, porque son lamentaciones de Jeremías y aluden a la historia de Israel en base a la época contemporánea donde Jeremías estaba profetizando, y hubo un rey en particular que le llamaban aliento de vida para la nación. Estaba diciendo, Dios nos otorgó a un aliento de vida, a un ungido, pero ese ungido cayó en fosas. El que nos inspiraba.
el que nos podía guiar, el que nos podía dar esperanza. Ellos dijeron: a su sombra viviremos entre las naciones, bajo su cobertura. Ese era el rey Sedequías. La escritura registra que Sedequías, hermanos amados, fue encadenado, cegado y después vio a sus hijos masacrados y se fue a Babilonia a morir, el aliento de vida. ¿Y qué le decía al pueblo? Pensamos que él era quien nos iba a cubrir. Entonces, ¿qué le digo a esto? Que a muchos padres de familia, hermanos, su familia está confiada porque hablan de usted, que es el aliento de vida. En otras palabras, usted es el ungido de la casa y sus hijos están tranquilos porque lo tienen a usted. ¿Qué pasa cuando yo veo a la Chloe llorar y veo que la veo tan vulnerable? Yo la tomo, la abrazo y ella me abraza y me dice: papito. Ella siente que mi abrazo está segura. Es decir, yo soy aliento de vida para ella. Soy el ungido que la protege. Pero si el ungido cae en fosas, si es encarcelado, si muere en Babilonia confundido, como decía el pastor Rodrigo delante, decía, se le da una mirada muy romántica al descarriado, ¿verdad? Dice el descarriado, pero si el descarriado se apartó de Dios, hermano. Y nosotros lo tenemos como la víctima, cuando puede ser el culpable de su descarrío. Hermano, aquí nosotros miramos, hermano, algo tremendo. Un ungido, pero atado. Un ungido, pero en fosos. Un ungido, pero encadenado. Un ungido que está viendo a sus hijos ser masacrados. Que va, hermanos amados, luego de verlos masacrados, quedar ciego. Y luego de quedar ciego, morir en la confusión. O sea que no es un buen pronóstico para alguien ungido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el aceite, hermanos amados, no es garantía de que alguien pueda terminar su carrera bien. ¿Sí me doy a entender? Que esto es responsabilidad espiritual continua y diaria, reconociendo nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Para ser un obrero aprobado, con lo primero que tienes que partir es reconociendo que tienes pies de barro, que tienes debilidades, que tienes imperfecciones y que tienes que trabajar en ellas. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es la primera, es la sinceridad, es la honestidad que debemos tener nosotros. Es decir, que aunque tú le digas, hermano, a tu familia mirando a los ojos, no se preocupe, don't worry, aquí estoy yo. En tu corazón sabes que nada puedes hacer porque hay variables incontrolables. Hay cosas que tú no vas a poder hacer, hay cosas que tú no vas a poder controlar y aunque quieras, se te van a escapar de la mano. Yo te aseguro que muchos de ustedes, hermanos, son capaces de traer hasta los pulmones por su familia y lo van a hacer hasta la última gota de su fuerza por tratar de darle lo mejor en lo suyo, pero hay cosas que usted no va a poder controlar. Hay cosas que usted no va a poder cuidar. Hay cosas que usted no va a poder proteger. Hermanos, y usted tiene que aprender a descansar que sus hijos cuidados mejor son por el Señor. Que su familia cuidada es mejor por el Señor. A veces nosotros, hermanos, queremos estar atajándolas todas, pero realmente no podemos. Solamente el Señor es perfecto, ungido, atado. Ahora miremos ese, mire. 1 Samuel 2:35, aquí como que se arregla un poco la cosita. Hay esperanza en ese versículo. ¿Qué nace la elección? 1 Samuel 2:35, ¿qué nace la elección? Y yo me suscitaré. ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme, y andará delante de mí, delante de mi ungido, todos los días. Si el Señor escoge, yo creo que hay una certeza absoluta de que hay un poquitito más de seguridad, ¿verdad?
la visión del santo versus el vaso. De David están hablando. Cuando falla Saúl, el Señor dice, bueno, yo me he provisto de un sacerdote fiel, uno que verdaderamente va a caminar bien. Esto es sombra también de Jesús, porque Él iba a ser el perfecto, el que iba a caminar sin imperfección. Pero cuando están hablando de lo que, hermano, era el reemplazo del caído. Mire, David era el reemplazo del imperfecto. Este falló porque ustedes lo escogieron, pero yo voy a escoger uno. Ahora yo lo voy a escoger. ¿Y cómo lo voy a escoger? Ese va a ser fiel. Ese va a ser conforme a mi corazón. Ese va a ser conforme a mi alma. Yo le edificaré una casa firme. Andará delante de mí ungido todos los días. Hermano, yo con esa descripción, hermano, digo, wow, es como la descripción de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, como él no hay en la tierra? Hermano, y después, antes de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, hermano. ¿Y para qué, hermanos amados, hablar ahora un poquitito de las cosas de David? El fiel, el sacerdote fiel, el que iba a caminar siempre delante del Señor. Ay, hermanos amados, qué sinceridad la de la Escritura, ¿eh? Qué sinceridad lo que está escrito ahí. Quiere decir que todos nosotros somos, hermanos, responsables de identificar nuestra realidad. Entonces, una buena descripción honesta es esta. Palabras del rey David. Yo soy débil. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. ¿Qué le parece esa descripción? Oh rey David, el dulce cantor de Israel, el mata gigantes, el arrasador de filisteos, el destructor de osos y de leones, varón de guerra, hombre valeroso, hermoso de apariencia, de la casa de Isaí de Belén, el Señor está contigo. Y David dice, tengo aceite, pero débil soy. Débil, pero ungido. ¿No le parece un choque esto? ¿No le parece confrontacional esto? Es como algo que, hermano, no cuaja. Es como que a veces la gente piensa que hay cosas que se solucionan por momentos espirituales, pero no nos podemos quedar en el momento espiritual, que es hermoso. Debemos trabajar. ¿En qué? En nuestras imperfecciones. El aceite es una bendición. La visitación es una bendición. La llenura es una bendición. Pero mañana, el lunes, el martes, la semana, también es una gran bendición. Y tenemos que aprender a seguir haciendo las cosas bien. No vas, hermano, el martes, hermano, a hacer las mismas cosas que hacías torpemente cuando has recibido un tremendo raudal de bendiciones. Pero cuando hermano amado, el estanque te está yendo full en tu estanque, te cargaron el estanque, estás llegando a casa con un estanque lleno, con un saco lleno de grano, hermano amado, pero hay una verdad: la benzina se acaba y el grano se come. ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe? Porque si vas a esperar el próximo retiro de varones, yo te aseguro que benzina y grano te va a faltar. ¿Cierto? O sea, algo hay que hacer. Diga al que está al lado suyo, algo tienes que hacer. Algo vas a tener que hacer. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. ¿De qué manera era débil David? Dígame, ¿de qué manera era débil David? ¿Cree usted? Físicamente era débil, dice el hermano Emilio, el bueno. ¿Ah? David tenía problemas de inmoralidad, dice el hermano Juan José. ¿Ah? Débil con la carne, tenía problemas en su carne el rey David.
Era débil de carácter. La Biblia dice aquí, yo soy débil, y una traducción le dice, soy de carácter tierno. Todavía soy frágil, todavía soy, como quien dice, tierno de carácter. Todavía no había madurado, no había agarrado consistencia todavía. Pero ya llevaba tiempo. O sea, escúcheme bien, aquí no estamos hablando de que este es no, dijo David esto, como quien dice, cuando era potrillo. O sea, ya llevaba su caminata con aceite, pues, hermano. Pero aún así, todavía no había desarrollado, ¿verdad?, un carácter consistente. ¿Por qué más? ¿En qué otra cosa fue débil David? Fue débil como padre. Fue codicioso. ¿Por qué? Fue codicioso porque codició a la mujer ajena, la mujer de Urías. ¿Fue débil como esposo? También. ¿Fue débil como padre? Claro, también. ¿Fue débil como hombre? En la carne los hermanos dijeron, por supuesto. Le pregunto, ¿fue débil como formador? También. O sea que realmente el sacerdote fiel, que iba a caminar siempre frente de la presencia del Señor y que iba a hacer lo que agradara al corazón de Dios y su alma, algunas cositas todavía no le faltaban ajustar, como a nosotros también. Hermano, y aquí no es darle fierrazo al rey David, porque realmente lo que queremos trasladar con esta verdad bíblica es que todos nosotros tenemos bendición de Dios, pero somos imperfectos y tenemos que trabajar en las cosas que todavía no están ajustadas. En otras palabras, no vas a solucionar todas las situaciones que están en tu familia en este retiro con el aceite que te cae, sino que van a haber cosas que vas a tener que resolver día a día, trabajando, siendo diligente, procurando, presentándote delante de Dios, trazando bien la palabra. Hermanos amados, trabajando como obrero. Vas a tener que vencer tus vergüenzas. Vas a tener que ir haciendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que el aceite se una a un carácter formado. Porque ahí vas a ser una bomba. Hermano, que te caiga aceite y que además de eso tengas carácter, eso quiere decir que arriba de una tarima y abajo de una tarima vas a dar un buen aroma. Porque hay muchos hermanos que solamente puro aceite se mueven. Claro, son aceitosos. Claro, pero no se mueven, hermano, en las cosas cotidianas con un carácter templado. No hay rectitud, no hay justicia, no hay integridad, no hay honestidad, no hay transparencia, pero fluyen en el don. Fluyen en la capacidad. Y cuando la gente no tiene discernimiento, se queda pegado en esas cosas. Y eso es peligrosísimo. Diga conmigo, débil soy, pero ungido. En otras palabras, cuando venga el enemigo a decirle a usted, oye, fallaste, está tranquilo. Ya sé que me estás ocupando, pero se te olvida algo. Débil soy, pero ungido. Dime que soy imperfecto, sí, pero soy ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, yo tengo clarito cuáles son mis chicharrones, pero soy ungido. El Señor está conmigo y me está ayudando. Y me está fortaleciendo. Y me está formando, y me está confrontando, y me está ministrando. Y en este retiro me está sacando las pulgas, las garrapatas, los chinches, me está sacando el sarna, me está limpiando, me está quitando la lepra. O sea, algo Dios está haciendo, porque las tinieblas se valen de nuestra imperfección para apartarnos de Dios y no progresar, hermano. Ahora, mire, le pregunto, hay hermanos que están acá
que tienen mal temperamento? ¿Hay hermanos que están aquí que son mañosos? ¿Hay hermanos que de repente les cuesta reconocer autoridad sobre sus vidas? ¿Hay hermanos que son machistas? Estoy hablando en generalidad, no estoy pasando lista. Generalidades. Usted dice, hay machistas, presente. Hay presente, está diciendo el otro. No, hablando en general, hay gente que reconoce que tiene imperfecciones. Mire, levántenme la mano si hay alguno que reconozca que tiene más de alguna imperfección. Pero te aseguro que eso no quita que el Espíritu del Señor está sobre ti. Amén. Eso no lo quita. Pero eso es la garantía de la esperanza. De que vas a poder como obrero trabajar en tu aprobación. Porque, hermano, solito usted no va a poder lograr la aprobación que busca. Pero reconociendo que es débil, pero ungido, va a trabajar en lo que tiene que trabajar. Va a esforzarse por hacer lo que tiene que hacer. Amén. Yo me impresionaba, hermanos amados, que hablando un poquitito acerca de Urías, que fue también desleal. Aparte de ser codicioso, fue desleal, porque Urías estaba peleando la batalla de él. O sea, estaba entregando su vida y acostándose con la esposa, el que andaba peleando por él. Hermano, o sea, una traición de tomo y lomo. Y que no pasó impune delante de los ojos del Señor. Mire que David tenía un hijo que se llamaba Adonías. Y dice la Escritura que David no le hablaba nada, ni para bien ni para mal. Dice la Biblia que David no le corregía ni le enseñaba. O sea que lo que estaba diciendo la Escritura es que realmente no lo amaba como hijo. Por el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y David no le decía nada. Como quien dice, me importan 3 pepinos lo que pase contigo. O sea, fue débil como formador. Segunda de Samuel 5:17, cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en su busca. David se enteró y bajó al refugio. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Te voy a decir algo, solamente para que no tengas temor, y también le quiero decir algo a aquellos que van a ser en algún momento, si tienes un llamado ministerial, ungidos. El aceite sobre la cabeza de alguien es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad, porque cuando te cae aceite se activan las alertas. Los filisteos se enteraron que aceite cayó sobre David y todos le cayeron encima. Antes del aceite ni existía. Escúcheme bien, antes del aceite David no existía. Pero cuando le cayó el aceite, las alarmas se encendieron. Las tinieblas reconocieron. El mundo espiritual se movió. Algo se activó en el quiebre dimensional del tiempo Kairos de Dios sobre una persona. El hecho de que tú estés aquí, hermano, se está encendiendo las alarmas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés aquí está dándole, hermano, una alerta de que aceite se está derramando en este lugar sobre gente débil e imperfecta. Y las tinieblas saben que si aceite cae sobre los imperfectos, esos imperfectos se transformarán en algo que nunca imaginaron. Escúcheme bien, cuando el imperfecto sabe que le cayó aceite, las tinieblas perciben ese aceite, pero las tinieblas también se dan cuenta que esa persona se va a transformar en algo que nunca, ni siquiera esa persona se imaginó. David nunca se imaginó lo que el aceite podía hacer en él. Nunca. Y lo ungieron 3 veces. Lo ungió Samuel en secreto.
Cuando se enteraron que Saúl murió, los de Judá vinieron y lo ungieron, y luego se reunió todo Israel en Hebrón y también lo ungió. Es decir que a David lo rodearon los más cercanos, le rodearon los de Judá y le rodearon los de Hebrón. Qué impacto profético lo que ocurrió hace poquitito ahí. ¿Sabe qué es interesante esto? Que el aceite a nosotros nos saca del anonimato y nos pone en los radares de las tinieblas. Te voy a decir algo tremendamente poderoso, y no es una frase cliché. Algo grande Dios va a hacer contigo. Pero aquí está el punto. Las tinieblas lo saben y te van a caer, pero estás ungido. Hermano, y el aceite cambia todo. El aceite cambia todo. Póngale 7. Porque, hermanos amados, les voy a poner el ejemplo más cercano de la persona que más conozco. Yo nunca pensé que podía hacer lo que he hecho. Nunca pensé que Dios me iba a ocupar de la forma que me ocupa. Nunca pensé que iba a tener lo que tengo. Pero el aceite desató su bendición, aún en un vaso imperfecto. Ahora te pregunto, ¿hay aceite en tu lugar secreto? ¿Hay aceite que desata la adoración y la alabanza? ¿Hay aceite que desata a la gente que te conoce? Seguramente debería haber. Y Dios, hermano, va a hacer que tu camino empiece a ser ordenado. Aunque las tinieblas se levanten, la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Se activan las alertas. Salmo 132, versículo 17. Si quieres, me acompañas, Edson, Patricio, y de ahí Mauricio le entrega los apuntes. Salmo 132, verso 17 dice, allí haré un cuerno para que David lo produzca. He ordenado una lámpara para mi ungido. Yo cuando vi eso dije, wow, impresionante. ¿Sabe qué? Dios hizo de Samuel cuerno. Diga conmigo, Samuel es cuerno. Dios hizo de Samuel cuerno. Samuel se transformó en el cuerno de Dios. Samuel se transformó a aquel que ungía a reyes. Samuel se transformó en aquel que levantó una escuela profética. Samuel se levantó a alguien que crecía en gracia, en sabiduría delante de Dios. Samuel se transformó en el regalo de Dios para una generación. Samuel fue cuerno. Pero mire lo tremendo de esto acerca de David. David, Dios ha ordenado una lámpara para mi ungido. ¿Sabe lo que Dios le dio a David? Le dio lámpara. Y mire qué interesante es esto. Porque cuando uno es ungido, pero imperfecto, y además Dios te da lámpara, quiere decir que te está ayudando en tu camino de imperfección a no desviarte. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y le dice el Señor, ojo, mi ungido imperfecto, yo le he provisto de lámpara porque ya le mandé el cuerno.
Es decir, ya le mandé el aceite, pero yo sé que le va a faltar la lámpara. Y la lámpara le va a iluminar el camino. Cuando yo vi esto dije, Señor, entonces quiere decir que hay ungidos sin lámpara. Es decir, que hay ungidos que cargan aceite, pero en su imperfección les gana porque no tienen lámpara. ¿Saben lo que es no tener lámpara? Es no tener palabra. Pero son ungidos. Por eso son más peligrosos que mono con navaja, hermano. Porque no tienen lámpara, pero son ungidos. Pero sus imperfecciones les ganan. Porque lo único que puede ayudarte a trabajar con tu imperfección es la unión del aceite y la palabra. El aceite y la palabra, el aceite y la palabra, el aceite y la palabra. Y cuando, hermanos amados, aleluya, cuando el aceite se junta, hermanos amados, con la palabra, ya no tan solamente se mantienen separadas, sino que se unen y transforman. Ponga atención, la Biblia dice que Dios ordenó que se le diera lámpara a David. Pero luego la Escritura dice, no se vaya a apagar la lámpara de Israel. Espere. ¿Me sigue la idea? David era ungido, pero imperfecto. Entonces dijo, si yo lo dejo ungido pero imperfecto, le tengo que ayudar. Ordeno que se le dé lámpara para que no le falte la guía. Pero cuando David recibió la lámpara y además tenía el aceite, al unirnos, David se transformó en lámpara él mismo. Y Dios le dijo, y el pueblo le dijo, David es la lámpara de Israel. Es decir, que el aceite que él tenía se unió con la palabra y ahora la luz del Espíritu Santo con la palabra brotaba desde adentro hacia afuera de la vida de David. Entonces quiere decir que se transformó en alguien que, a pesar de su imperfección, producto de la obra del Espíritu Santo y la palabra activa en él, podía iluminar. Y cuando David llegaba a un lugar, iluminaba. Cuando David entraba en una aldea, iluminaba. Cuando David llegó, hermanos amados, a la ciudad, la gente le vitoreaba. Cuando David fue a la tierra de los filisteos, decían, ahí viene el paladín de Jehová. Cuando la gente veía a David, hermanos, le reconocía. Cuando llegó donde los sacerdotes le dijeron, tú eres David, los panes consagrados te los damos a ti. ¿Hay alguna arma? A ti, David, te damos la espada mejor que tenemos. ¿Cuál era esa espada? La espada que le habían arrebatado al gigante Goliat. Y David la tomó y dijo, mejor espada que esta no hay. Le estaba diciendo, solamente la lámpara ocupa las herramientas de las tinieblas para vencer a las mismas tinieblas. Quiere decir que Moisés fue lámpara. ¿Por qué fue lámpara Moisés? Porque lo sacaron del mismo Egipto, lo equiparon en Egipto, le dieron herramientas en Egipto. Pero luego que Dios estaba permitiendo eso, fue al desierto, se encontró con la zarza. Y cuando se encuentra con la zarza, hermanos, se encontró con la llama que ardía y no consumía. Y se encontró con el yo soy, con la palabra. Entonces, cuando se encuentra la antorcha encendida con la palabra, Moisés se transformó en lámpara. Entonces, cuando volvió a Israel, hermanos amados, a su pueblo que estaba en Egipto, no entró en la oscuridad, sino que cuando entró Moisés, entró lámpara a Egipto. Qué impresionante que Dios te pueda hacer a ti un hombre lámpara. Que Dios te haga lámpara para tu casa. Que Dios te haga lámpara para tu familia. Que Dios te haga lámpara en el trabajo. Que Dios te haga lámpara en la universidad. Que Dios te haga lámpara con tus amistades. Que Dios te haga lámpara. Que el aceite se una a la palabra. Que la provisión del Espíritu Santo se una a la palabra. Y cuando estos elementos vengan a tu vida, tú te transformes en algo que todavía no has visto. Escúchame bien, obrero, Dios te va a transformar por causa de su unción, a pesar de tu imperfección, porque la palabra y el Espíritu transforman la vida de las personas. Por eso es que los apóstoles no podían, hermano, dedicarse a otras cosas menores, sino que dijeron la oración y la palabra, la oración y la palabra, la oración y la palabra, porque eso me hace lámpara. Eso me hace iluminar.
Eso me hace trazar. Eso me hace mostrar camino. Eso me hace mostrar diseño. Eso me hace abrir puertas. Eso me hace abrir cielos. Eso me hace dar esperanza. Eso me hace ser alguien diferente a lo de las personas. Cuando alguien es lámpara y se encuentra con un quebrantado, la lámpara restaura al quebrantado. Cuando uno es lámpara y se encuentra con un solitario, la lámpara atrae al solitario. Cuando es lámpara, algo ocurre al que está lejano y se acerca a Dios. Porque es lámpara. Dios te quiere hacer lámpara. Dios te quiere transformar. Por eso te está ayudando. Por eso sacerdote imperfecto, rey imperfecto, profeta imperfecto, servidor imperfecto, padre imperfecto, esposo imperfecto, hijo imperfecto, evangelista imperfecto, pastor imperfecto, cantores imperfectos, nos están dando una ayuda. Y esa ayuda se activa reconociendo una verdad. Ungido soy, pero sé muy bien que necesito de mi Señor. ¿Alguien está recibiendo esa palabra? Por eso que entiendo por qué. Por eso entiendo ahora que estoy conversando con usted el río del Espíritu. ¿Qué le parece a usted que partimos con liberación para terminar de una forma? Partimos del final en el principio, hermano. ¿Qué le parece a usted eso? Es un buen chilenismo para decirlo. ¡Qué cuático! Podríamos haber partido con silbido y terminar en terremoto. Pero nos hacen partir con terremotos para terminar con silbido, hermano. Bueno, Dios es Dios. Él va a hacer lo que quiera hacer. Una gran reflexión para terminar los días. Palabras hermosas para nosotros. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Mire, aceite y lámpara, palabra. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, aceite, y su palabra ha estado en mi lengua, lámpara. ¿Y qué es lo que dijo? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Verso 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Verso 5. Pero así no fue mi casa. Mire las últimas palabras de un rey ungido que fue lámpara, pero que no trabajó en sus imperfecciones. No alcanzó a ajustar todo lo que tenía que ajustar. Por eso la urgencia. Por eso la urgencia. Por eso la urgencia, varones, de trabajar en lo que tenemos que trabajar. Dice David, pero no es así mi casa para con Dios. Pero mire lo que dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo.
Escuche, ordenando en todas las cosas Dios, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y todo mi deseo. ¿Sabe que aunque se dio cuenta que David era un hombre imperfecto y que Dios le había entregado una promesa grande sobre él, que le iba a hacer una casa firme y que iba a ser un sacerdote fiel y que iba a andar en el corazón y en el alma de Jehová, David se dio cuenta que no logró llegar a esa medida? Sus imperfecciones le alcanzaron al final a los 70 años. No alcanzó a dar esa medida, aunque Dios lo hizo antorcha, aunque Dios lo hizo aceite, aunque lo ungieron 3 veces, aunque le dio proezas y hazañas como nadie en Israel las tuvo, David las tuvo. Fue el dulce cantor de Israel, llenaba la atmósfera con melodías, tocaba el corazón de Dios con sus cantos, servía a Dios y Dios le respaldaba, pero no alcanzó a llegar a la medida de hacer lo que Dios le mandó a hacer como sacerdote fiel delante de él. No alcanzó. Y no alcanzó porque sus imperfecciones lo abrumaron. Su imperfección como salmista, su imperfección como padre, su imperfección como profeta, su imperfección como sacerdote, su imperfección como esposo, su imperfección como hombre, su imperfección como formador. Hermano, sus múltiples imperfecciones le alcanzaron. Y él en sus últimas palabras dice eso: tengo aceite y tengo palabra, pero lo que quiero decir en mis últimas palabras y en mi lecho es decir: ¿podrá Dios levantar un hombre que gobierne con el temor de Dios? Si ocurre eso, ese será lluvia en tiempo de sequía. Ese será luz en tiempo de oscuridad. Ese será sol de esperanza a la gente. Si Dios lo puede hacer con alguien, ese se va a transformar en algo que muchos necesitan. Y David reconoce sus imperfecciones y dice: pero eso ya no ocurrió en mi casa. Sin embargo, Él hizo pacto perpetuo conmigo. Y aunque yo no lo hice, Él se metió en mi familia y comenzó a ordenar las cosas Él, para cumplir que de mi casa Dios levantaría un sacerdote fiel que iba a estar siempre sentado en el trono. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Me dijo: mientras tú trabajes en tu imperfección, yo me daré a la tarea de estar contigo, para que siempre en tu línea familiar el sacerdote fiel se sienta en el trono de tu casa, se sienta en el trono de tu corazón, se sienta en el trono de tus hijos, se sienta en el trono de tus generaciones. Que siempre el sacerdote fiel llamado Cristo entre en todas tus generaciones. ¿Sabe? ¡Oh, aleluya! David dijo: ¿quién soy yo? Yo dije: yo te levantaré casa a ti, mi Dios. Y Dios me dijo a mí: no, yo te edificaré casa a ti. Y de tu generación no faltará nunca quien se sienta en el trono. Pero finalmente, ¿quién era el que se iba a sentar en el trono? Cristo. Le estaba diciendo: John, nunca va a faltar Cristo en toda tu casa. Nunca va a faltar Cristo en todas tus generaciones. Nunca va a faltar Cristo en todos tus descendientes. El Dios tuyo va a ser el Dios de tus hijos, va a ser el Dios de tus antepasados, va a ser el Dios de
tus hijos, de tus generaciones, de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos. Nunca le faltará Cristo a todas tus generaciones. Dígame si esa no es una promesa grande para un ungido imperfecto. Esa es una promesa muy grande para un ungido imperfecto. Que nunca le falte a alguien llamado Señor que se siente en el trono de tus generaciones. Que cuando tú no estés, a lo mejor van a ser estas últimas palabras, a lo mejor van a ser las mías. A lo mejor cuando el Señor me vaya a llamar, yo voy a estar cerrando mis ojos y voy a decir: no logré solucionar mis imperfecciones. Sin embargo, veo que Rebeca tiene a Cristo. Veo que Raquel tiene a Cristo. Veo que Renata tiene a Cristo. Veo que Chloe tiene a Cristo. Veo a María Gracia que tiene a Cristo. Y aunque tuve aceite, y aunque tuve lámpara, y aunque yo fui lámpara, aún a lo mejor fui imperfecto, pero como tú eres fiel, nunca le faltará a Cristo a mi familia. Nunca le faltará quien visite mi casa. Nunca faltará el nadar de Dios en mi generación. Nunca faltará el aceite sobre mis hijos. Nunca faltará la leche sobre mis hijos. Nunca faltará el trigo en mis generaciones. Nunca va a faltar. Y esa promesa es una promesa muy grande para ser asimilada por hombres imperfectos. ¿Qué habrá pensado el rey David ante una promesa tan grande, hermanos amados? Cuando David lo catalogaron de sanguinario, cuando tenía un hijo Salomón que fue un imperfecto con que profanó su sabiduría, cuando un Roboam fue débil de carácter, y así todos los descendientes caídos e imperfectos con aceite y con palabra. Pero aún en la línea de imperfección, Dios preservó una promesa. Y la promesa era que siempre iba a haber la esperanza para su pueblo presente. Yo te voy a decir algo. Hay una promesa sobre tu vida más grande que los días que tú vas a vivir. Esto es más grande que lo que nosotros podemos hacer. Esto es más grande de lo que nosotros podemos construir. Dios te va a añadir cosas. Dios va a hacer que tú crezcas. Dios te va a añadir abundancia. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a conectar con gente. Qué sé yo lo que Dios vaya a hacer contigo. Pero eso es irrelevante ante una promesa tan hermosa que nunca le va a faltar Cristo a nuestras generaciones. Eso es muy grande. Eso es muy hermoso. Eso es muy sublime. La Biblia expositor lo dice así: no ocurrió así en mi casa para con Dios. Significa que él ni cualquier miembro de su familia logró poder cumplir todas las cosas a cabalidad. Las promesas de esta profecía estaban presentes. Sin embargo, David dice: él ha hecho pacto perpetuo, bien ordenado en todas las cosas, y será guardado, el cual es toda mi salvación y todo mi deseo, aunque todavía no haga florecer. La última frase sería mejor traducida así: pues no lo hará él florecer. En la declaración de este quinto versículo, el Espíritu Santo a través de David dice que aunque David haya fracasado en realizar los mejores propósitos de su corazón, todavía era el deleite de Dios. A pesar de su fracaso personal, permanecería firme y seguro
el gran rey descrito en los versículos nacerías en su familia. Ese rey sería Cristo. Y así sucedió por siempre. A pesar de nuestras imperfecciones abundantes, a pesar de nuestros múltiples fracasos, pongámosle nombre. A pesar de tu mala administración económica, a pesar de tu fracaso como padre, como esposo, a pesar de tus fracasos como autoridad delegada, como anciano, como diácono, como servidor, a pesar de tus errores como trabajador, a pesar de todas tus muchas imperfecciones, hay una promesa hermosa sobre tu vida. El Rey reinará en todas tus generaciones. Por siempre y para siempre. Y cuando te lleguen los años, y cuando el vigor se te vaya, a lo mejor vas a ser ese David de 70 años que en tu lecho vas a decir: tuve aceite, tuve palabra, tuve muchas promesas, y a pesar de mis muchas imperfecciones, algo puedo decir: mi Señor, a pesar de mí, cumplirá su promesa. ¿Te parece hermoso eso? Ahora hay una administración del Espíritu Santo que viene sobre tu vida. Y hay una gloria que va a inundar tu corazón y tu mente y tu alma y tu interior, que te va a llevar al arrepentimiento. Ahora se está desatando una nube que va a caer sobre ti y que va a empezar a llamarte al arrepentimiento. A llamarte al arrepentimiento. Veo una nube que te va a llevar al arrepentimiento y te va a hacer venir y postrarte delante de tu Rey, Señor, y decirle: oh sí, soy ungido, pero débil. Y como soy débil, necesito que me ayudes. Como soy imperfecto, sé muy bien en mi corazón que no puedo enfrentar mis múltiples batallas sin tu ayuda. Por favor, no me dejes. Por favor, no me desampares. Oh, aleluya. Oh. Oh, derrámate, derrámate. Se abre el cielo y viene un don de arrepentimiento. Que venga arrepentimiento, que venga arrepentimiento, que venga arrepentimiento, que venga arrepentimiento, que venga arrepentimiento.